Las estrellas ardían rojas sobre Nixara Prime mientras el almirante Stgar veía morir su mundo. Humo se elevaba desde las grandes ciudades de abajo mientras naves alienígenas surcaban el cielo como insectos hambrientos. Sus manos escamosas aferraban la consola mientras otra explosión iluminaba la oscuridad. El Imperio Boran había llegado a su hogar al igual que a otros 6 mundos en el último mes. El pueblo de Star había vivido en paz durante más de 1000 años. La coalición Kepler reunió a 7 especies diferentes que habían aprendido a compartir las estrellas sin guerra. Construyeron hermosas ciudades en mundos jardín y exploraron la galaxia con mentes curiosas en lugar de armas. Ninguno de ellos estaba preparado cuando los Vortanos llegaron con sus naves biomecánicas que parecían pesadillas vivientes. El primer ataque llegó sin previo aviso a la colonia exterior de Sious 4. Star pensó que era un error o tal vez piratas hasta que los informes siguieron llegando. Mundo tras mundo quedaron en silencio mientras los Vortanos arrasaban el espacio de la coalición como una plaga. Sus naves eran diferentes a todo lo que la coalición había visto antes. Se movían como si estuvieran vivas y se curaban solas cuando recibían daño. Lo peor de todo era que parecían disfrutar matando. Ahora, Nexara Prime ardía, y Star sabía que su flota no resistiría mucho más. Sus naves estaban construidas para la exploración y la ciencia, no para la guerra. Las pocas armas que tenían estaban destinadas a despejar asteroides o defenderse de los piratas espaciales. Contra los Vortanos. Era como si estuvieran lanzando piedras a un huracán. La oficial de comunicaciones levantó la vista de su puesto con miedo en sus grandes ojos. Almirante, los Vortanos exigen nuestra rendición de nuevo. Dicen que perdonarán a la población civil si dejamos de luchar. El relato de Star resonó con furia tras él. Dijeron lo mismo a la gente de Kepler 3 antes de cosecharlos. Sabemos lo que los Vortanos hacen a los prisioneros. Las historias de los pocos supervivientes eran demasiado horribles para creerlas, pero la evidencia era clara. Los Voranos no querían gobernar a sus enemigos. Querían usarlos. El capitán Jake Morrison estaba teniendo un mal día incluso antes de captar la señal de socorro alienígena. Su nave, el USS Liberty, llevaba 3 semanas en lo que se suponía sería una misión de reconocimiento rutinaria cerca de los confines del espacio. Su tripulación de 12 personas estaba cada vez más inquieta, y los recicladores de alimentos se habían averiado de nuevo. Cuando los sensores de largo alcance detectaron la transmisión, Jake casi la ignoró. «Señor, necesita escuchar esto», dijo la teniente Amy Parker desde la estación de comunicaciones. Era joven y entusiasta, y le recordaba a Jake a su hermana en la Tierra. Las computadoras tienen problemas con la traducción, pero parece que alguien está pidiendo ayuda. Jake se frotó los ojos cansados y se dirigió a su estación. Repítalo y páselo por la base de datos lingüística. La voz que salía de los altavoces definitivamente no era humana. Tenía una extraña musicalidad que le erizó el vello del brazo. El software de traducción tuvo problemas con el idioma alienígena, pero ciertas palabras se entendían con claridad. Ayuda, muerte, imperio, genocidio. Señor, esta señal viene de muy fuera de nuestra zona de patrulla, dijo el ingeniero jefe Danny Foster desde su puesto en la estación de ingeniería. Danny era mayor que el resto de la tripulación y había estado en acción durante la rebelión de Marte hacía 15 años. El mando terrestre no estaría contento si nos desviábamos en una persecución salvaje. Jake observó el mapa estelar que mostraba el punto de origen de la señal. Provenía de una región del espacio que las naves humanas nunca habían explorado. Según sus mapas, debería estar vacía, salvo por algunos sistemas inactivos, pero la señal sugería lo contrario. En algún lugar, allá afuera, había otra civilización y estaba en problemas. La DRA. Lisa Chen levantó la vista de su estación científica, donde había estado analizando la transmisión. Capitán, las estructuras matemáticas de esta señal sugieren una civilización muy avanzada. El cifrado por sí solo supera todo lo que hemos visto antes. Si estas personas son reales, podrían enseñarnos cosas increíbles. Jake tomó una decisión. Fijar rumbo al origen de la señal. Máxima velocidad segura. Ignoró las miradas preocupadas de su tripulación y envió un mensaje al mando terrestre. Diles que estamos investigando una posible situación de primer contacto. El viaje duró 6 días a través de saltos hiperespaciales que llevaron a la Liberty al límite. Cuando finalmente regresaron al espacio normal cerca de la fuente de la señal, Jake apenas podía creer lo que veía. El sistema estaba lleno de planetas y estructuras artificiales que solo podían significar una cosa: habían encontrado pruebas de que la humanidad no estaba sola en el universo. Pero algo andaba muy mal. Había escombros espaciales flotando donde deberían haber estado estaciones espaciales.
Varios planetas mostraban señales de bombardeo masivo desde la órbita. Lo peor de todo eran las naves. Enormes naves de aspecto orgánico se movían entre los mundos como depredadores cazando presas heridas. No se parecían a nada de lo que aparecía en los archivos de diseño humano. A correr en silencio, ordenó Jake. LY. Modo sigiloso completo. Quiero saber qué pasó aquí antes de anunciarnos. Los sistemas de sigilo experimentales de la libertad los hicieron casi invisibles para la mayoría de los sensores. Era tecnología que el comando terrestre prefirió mantener en secreto por ahora. La DRA. Chen trabajó frenéticamente en su estación intentando interpretar las lecturas de los sensores. Capitán, estoy detectando múltiples especies en esos planetas. Las señales biológicas no se parecen a nada en nuestras bases de datos, pero también hay señales de destrucción a gran escala y lo que parece una evacuación masiva. Amy Parker logró interceptar las comunicaciones entre las naves desconocidas. Señor, el software de traducción está mejorando su idioma. Se llaman Bortons, y hablan de cuotas de cosecha y muestras genéticas. Parece que están tratando a las poblaciones del planeta como si fueran cultivos. Jake sintió náuseas al darse cuenta de en qué se habían metido. En algún lugar, allá afuera, había una guerra entre especies que los humanos desconocían. Un bando estaba ganando, y no eran los buenos. Los Borton no solo conquistaban estos mundos. Estaban cosechando a sus habitantes. Señor, tengo una señal más nítida de la superficie del planeta, informó Amy. Alguien ahí abajo sigue transmitiendo en la frecuencia que detectamos al principio. Intento contactar. Jake asintió lentamente. Hazlo, pero mantén la transmisión estrecha y encriptada. Quiero hablar con quien quiera que haya enviado esa llamada de socorro. Tras varios minutos, Amy logró establecer conexión con la superficie. El rostro que apareció en la pantalla claramente no era humano, pero la inteligencia en sus ojos era inconfundible. Soy el almirante Scar de la coalición Kepler, dijo el alienígena a través del software de traducción, que tenía dificultades. ¿Es usted la ayuda que pedimos? Por favor, dígame si alguien ahí fuera escuchó nuestra súplica. Jake miró a su pequeña tripulación en su diminuta nave de exploración. Eran científicos e ingenieros, no soldados. Pero también eran la única esperanza que les quedaba. Almirante, soy el capitán Morrison de la nave espacial humana Liberty. Escuchamos su llamada. ¿Qué podemos hacer para ayudar? 3 semanas después de que el capitán Morrison enviara su mensaje no autorizado a la Tierra, los pasillos del Centro de Defensa Global en Ginebra bullían de actividad. La presidenta Ellen Torres presidía una enorme mesa de conferencias rodeada de los líderes militares más poderosos del planeta. La pantalla holográfica en el centro de la sala mostraba la nave de Morrison escondida en el campo de asteroides cerca del mundo alienígena, mientras extrañas naves biomecánicas buscaban supervivientes en el subsuelo. Richard Kahn se pasó la mano por el cabello canoso mientras estudiaba los informes por enésima vez. El jefe de la flota unificada de la Tierra había combatido durante las guerras coloniales, pero nada lo había preparado para esto. Los datos de la transmisión son claros, dijo a los líderes reunidos. Estamos presenciando un genocidio activo de múltiples especies alienígenas por algo llamado el Imperio Boran. La general Patricia Wells se inclinó sobre la mesa. Su aguda mirada le había ganado la reputación de ser la mente estratégica más brillante de la Tierra. La pregunta no es si esto es real. La pregunta es qué haremos al respecto. Esta coalición nos pide ayuda contra un enemigo que no pueden derrotar. El secretario de Defensa, Karl Brooks, negó con la cabeza firmemente. No podemos arriesgar vidas humanas por los extraterrestres. Acabamos de descubrir que nuestro primer deber es proteger la Tierra y nuestras colonias. ¿Y si estos bortianos deciden atacarnos? Los informes detallados de la doctora Lisa Chen habían llegado apenas horas antes de la reunión. Su análisis de la tecnología alienígena y el alcance de la amenaza bortana pintaba un panorama aterrador. Las imágenes que envió mostraban ciudades ardiendo en varios mundos mientras naves orgánicas aterrizaban para cosechar la población. Algunos de los extraterrestres se parecían notablemente a los humanos a pesar de ser de un sistema estelar completamente diferente. La presidenta Torres se levantó lentamente y se acercó a la enorme ventana con vistas al lago Ginebra. Muéstrenme de nuevo las estimaciones de bajas, dijo en voz baja. El holograma cambió para mostrar los datos de Chen sobre las 7 especies de la coalición. 3 especies ya estaban catalogadas como extintas, con su planeta natal completamente despojado. Las 4 restantes libraban una batalla perdida con armas obsoletas y filosofías pacíficas. Señora, el público ya exige acciones, declaró la directora de comunicaciones Nancy Bell.
Las imágenes filtradas de esos niños extraterrestres en los campos de refugiados se han viralizado en todas las redes. Se las compara con los peores genocidios de la historia de la humanidad. El almirante Khan sacó a la luz los informes de preparación militar. Si decidimos intervenir, podemos tener una flota considerable lista en 2 semanas. Todos los astilleros importantes están trabajando sin descanso para terminar las naves que aún estaban en construcción. Los nuevos destructores experimentales de la Estación Luna podrían estar listos para el combate antes de lo previsto. El general Wells estudió los datos tácticos de las observaciones de Morrison. Las naves Boran son impresionantes, pero parecen depender de sistemas biológicos que podrían tener debilidades. Nuestras armas energéticas podrían ser efectivas contra su armadura orgánica. El verdadero problema es la distancia. Estaríamos librando una guerra a 47 años luz de casa, sin esperanza de refuerzos. El presidente Torres se giró para mirar a la sala. ¿Qué recomienda el capitán Morrison? La pregunta flotaba en el aire, ya que todos sabían que el joven capitán había estado enviando informes cada vez más desesperados sobre la situación en el espacio de la coalición. El almirante Khan activó la última transmisión de Morrison. El rostro del capitán apareció en el holograma con aspecto cansado y preocupado. Señor presidente, la coalición está muriendo. Cada día que esperamos significa miles de vidas inocentes perdidas. Estas personas confiaron en nosotros lo suficiente como para pedir ayuda. El almirante Stgar ha compartido sus registros históricos con nosotros. Han sido pacíficos durante más de 1000 años. Eliminaron la guerra de su civilización y se centraron en la ciencia y la exploración. Son todo lo que esperamos que la humanidad pueda llegar a ser algún día. La sala quedó en silencio mientras el mensaje de Morrison continuaba. Los Boron no solo están conquistando estos mundos. Están extrayendo material genético de todas las especies que encuentran. El Dr. Chen cree que intentan crear algún tipo de arma biológica definitiva. Si tienen éxito y centran su atención en la Tierra, nos enfrentaremos a un enemigo que conoce todas nuestras debilidades. El general Wells asintió con gravedad. El capitán tiene razón con respecto a la extracción genética. Estos Vortianos podrían estudiar la biología humana si capturan a alguno de los nuestros. Esa información podría usarse contra nuestras colonias o contra la propia Tierra. El secretario de Defensa Brooks no estaba convencido. Todavía no sabemos lo suficiente sobre las capacidades de los boranos. ¿Y si su flota es más grande de lo que creemos? ¿Y si esto es una trampa para alejar a las fuerzas humanas de la Tierra? La voz del Dr. Chen llegó a través de otro mensaje grabado. La tecnología de la coalición está siglos por delante de la nuestra en muchas áreas, pero nunca desarrollaron armas modernas. Poseen comunicaciones más rápidas que la luz y avances médicos que apenas podemos comprender. Si los ayudamos a sobrevivir a esta guerra, los beneficios para la humanidad podrían ser enormes. El presidente Torres observó a todos los presentes. Estas eran las personas en quienes confiaba para mantener a la humanidad a salvo en un universo cada vez más peligroso. Almirante Khan, ¿cuál es su evaluación honesta de nuestras posibilidades? Caín se levantó y activó las tablas de despliegue de la flota. Con cada nave que pudiéramos reunir, tendríamos superioridad numérica sobre las fuerzas Borton en el espacio de la coalición. Nuestra tecnología armamentística está diseñada específicamente para la guerra, mientras que la suya parece ser una adaptación biológica. Las tácticas y el entrenamiento humanos deberían darnos una ventaja en el combate directo. La presidenta regresó a su silla y se sentó pesadamente. El peso de la decisión se reflejaba en sus ojos cansados. Si hacemos esto, no habrá vuelta atrás. La humanidad se presentará ante la galaxia como una potencia militar. Nos convertiremos en enemigos de los Borton y de los aliados de la coalición. El general Wells sacó los manifiestos de las naves que mostraban la enorme flota que podría reunirse. Señora, tenemos más de 300 naves que podrían estar listas para el despliegue de combate, acorazados, portaaviones, destructores y naves de apoyo. Sería la mayor operación militar de la historia de la humanidad. La almirante Khan añadió las cifras de personal a la pantalla. Hablamos de comprometer a casi 50.000 militares en esta operación. Los riesgos son enormes, pero también lo son las posibles recompensas. Primer contacto con múltiples civilizaciones alienígenas en circunstancias que convertirían a la humanidad en la heroína en lugar de la invasora. La presidenta Torres tomó su decisión. Almirante Khan, usted tiene autorización para iniciar la operación Trueno Distante. Movilice todas las naves disponibles y prepárese para el despliegue inmediato en el espacio de la coalición. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras ocurre un genocidio en nuestra galaxia. La sala estalló en actividad al enviarse órdenes a astilleros y bases militares en todo el espacio humano.
En cuestión de horas, la flota más grande de la historia de la humanidad comenzó a converger en la Tierra para el viaje y salvar a una civilización alienígena de la extinción. El espacio alrededor de Kepler 7 se llenó repentinamente con los brillantes destellos de 300 naves de guerra humanas que despegaban del hiperespacio. El almirante Richard K. se encontraba en el puente de la nave insignia UHS Enterprise, observando cómo las pantallas de los sensores se iluminaban con las señales de contacto. Su flota había viajado 47 años luz en poco más de una semana. Y ahora se enfrentaban a su primera prueba real contra un enemigo alienígena desconocido. La capitana Susan Parker comandaba el acorazado. Era el Colorado, posicionado cerca del centro de la formación. Su hija Amy seguía en algún lugar de este sistema a bordo del USS Liberty, y ese conocimiento hacía que cada decisión se sintiera personal. Parker había luchado en 3 conflictos coloniales, pero nada comparado con lo que estaba en juego en esta misión. No solo luchaban por territorio o recursos, sino por la supervivencia de civilizaciones alienígenas enteras. Las redes de detección Borton registraron la llegada humana inmediatamente a través del espacio de la coalición. Biomecánica. Las naves militares centraron su atención en esta nueva amenaza que había aparecido sin previo aviso. Las computadoras orgánicas que controlaban su flota tuvieron dificultades para procesar las implicaciones tácticas de la aparición simultánea de tantas naves desconocidas. El almirante Scar recibió la notificación de la llegada de la flota humana mientras coordinaba la defensa de su último bastión en los campos de asteroides. Sus manos escamosas temblaron ligeramente al activar el sistema de comunicaciones de largo alcance. Tras semanas de lucha desesperada sin esperanza de victoria, la coalición finalmente contaba con aliados. La pregunta era si estos humanos podrían triunfar donde su propia gente había fracasado. El encuentro holográfico entre el almirante Cain y el almirante Segar tuvo lugar mientras explosiones iluminaban el espacio alrededor de sus naves. A pesar de las barreras lingüísticas y las enormes diferencias culturales, ambos comandantes reconocieron de inmediato la presencia de guerreros. El rostro curtido de Cain mostraba determinación, mientras que los rasgos reptilianos de Star reflejaban asombro ante el tamaño de la flota humana. Almirante Cain, su llegada nos da una esperanza que creíamos perdida para siempre, dijo Star a través del software de traducción que mejoraba. Los Bortanos han destruido 7 de nuestros mundos y esclavizado a millones de nuestros habitantes. Hemos estado luchando con naves de exploración contra naves de guerra diseñadas para la conquista. Cain estudió las pantallas tácticas que mostraban las posiciones Boran en todo el sistema. Almirante, vinimos aquí para ayudar y trajimos suficiente potencia de fuego para marcar la diferencia. ¿Qué puede decirnos sobre las capacidades y tácticas de sus naves? El comandante Alex Rodríguez lideró al grupo de exploración avanzado y a su destructor UHS Phoenix hacia la primera patrulla Boran que detectaron. Sus naves se movieron en formación cerrada utilizando tácticas de caza en grupo humano, perfeccionadas durante siglos de guerra naval. Los alienígenas a los que estaban a punto de enfrentarse nunca se habían encontrado con una doctrina militar humana organizada. El primer enfrentamiento comenzó cuando las naves de Rodríguez se toparon con un biocrucero bortano cerca de los planetas exteriores. La nave alienígena parecía un insecto enorme con blindaje orgánico y cápsulas de armas que pulsaban con energía bioluminiscente. Al abrir fuego, los rayos de energía se movieron en patrones que parecían casi vivos. Rodríguez ordenó a sus naves que respondieran al fuego con sus conjuntos de rayos de partículas. La potencia de fuego humana concentrada impactó el casco orgánico de la nave bortana y atravesó su bioarmadura como si fuera papel. La nave alienígena intentó recuperarse, pero el daño fue demasiado extenso. En cuestión de minutos, la primera nave bortana en enfrentarse a armas humanas flotaba muerta en el espacio. La DRA. Lisa Chen, a bordo del USS Liberty, observó el combate a través de los sensores de la nave mientras mantenía su comunicación con los supervivientes de la coalición. La facilidad con la que las armas humanas destruyeron la nave bortana conmocionó a ambas flotas. Los alienígenas que parecían imparables se volvieron repentinamente vulnerables a la tecnología militar humana. La noticia de la primera derrota bortana se extendió rápidamente por las redes de la coalición. En naves de refugiados y bases ocultas por todo el sistema, los supervivientes alienígenas comenzaron a creer que podrían sobrevivir a esta guerra. Algunas especies que se habían estado preparando para la extinción comenzaron a hacer planes para reconstruir sus mundos destrozados. La capitana Parker recibió órdenes de liderar una misión de rescate al mundo asediado de la Terraza 4, donde civiles de la coalición se encontraban atrapados en refugios subterráneos mientras las fuerzas terrestres bortonianas los perseguían. Sus marines estaban liderados por el sargento Danny Foster, quien se había ofrecido voluntario para la misión. A pesar de no tener experiencia en la lucha contra enemigos alienígenas,
el aterrizaje en la Terraza 4 fue diferente a todo lo que los marines humanos habían entrenado. Las fuerzas bortianas y terrestres usaban armas biomecánicas que disparaban proyectiles vivientes y vestían armaduras que se movían como una segunda piel. Pero las tácticas y el entrenamiento humanos demostraron ser superiores a la tecnología alienígena cuando el escuadrón Foster flanqueó una patrulla bortiana y la destruyó con explosivos convencionales entre la coalición. Entre los civiles que rescataron se encontraba una joven ingeniera llamada Beltar, cuya especie poseía habilidades telepáticas naturales. Sus grandes ojos reflejaban miedo y esperanza mientras los marines humanos guiaban a su grupo hacia un lugar seguro. Nunca había visto alienígenas como estos humanos que luchaban con tanta determinación para proteger a los desconocidos. La DRA. Chen quedó fascinada cuando los conoció durante el proceso de evacuación. Las habilidades telepáticas de los ingenieros alienígenas le permitieron comunicar conceptos que su software de traducción no podía procesar. Más importante aún, podía coordinar las fuerzas humanas y de la coalición con una velocidad y precisión que ningún sistema de radio podía igualar. El almirante K decidió compartir tecnología militar humana básica con las fuerzas de la coalición. Tras comprobar lo superadas que eran sus armas, el teniente ingeniero Bobby Nash trabajó sin descanso para instalar matrices de rayos de partículas humanas en las naves de la coalición. La visión de naves alienígenas, antes indefensas, repentinamente ardiendo con la potencia de fuego humana desmoralizó a los comandantes boranos, que se habían acostumbrado a victorias fáciles. El primer gran enfrentamiento de flotas tuvo lugar sobre Nexara Prime, donde las fuerzas Boran habían estado destruyendo sistemáticamente las ciudades planetarias. El grupo de batalla de Kane se enfrentó a la flota alienígena en espacio abierto, mientras las naves de la coalición brindaban apoyo con sus armas recién mejoradas. La batalla duró 6 horas y terminó con la retirada de los Borton por primera vez desde el inicio de su invasión. El capitán Morrison finalmente se reunió con la flota humana principal tras semanas de ocultarse y recopilar información. Sus informes sobre los diseños y tácticas de las naves Boran resultaron invaluables para planificar futuras operaciones. Había visto a estos alienígenas destruir mundos, y ahora por fin contaba con las herramientas para contraatacar. La victoria sobre Nixar Prime marcó un punto de inflexión en la guerra, pero también reveló información inquietante sobre los Bort y los Ghouls. Escaneos profundos de la nave alienígena capturada mostraron biocápsulas que contenían prisioneros de la coalición cuyo material genético estaba siendo recolectado con fines desconocidos. La guerra no se trataba solo de conquista, sino de algo mucho más siniestro que amenazaba a todas las especies vivas de la galaxia. La batalla por Nexara Prime se prolongó durante 3 días y 3 noches, mientras las fuerzas humanas y de la coalición luchaban para expulsar a los Bortans del espacio orbital del planeta. El almirante Khan coordinó el masivo combate desde el puente de la UHS Enterprise, mientras rayos de energía y descargas de misiles iluminaban la oscuridad entre las flotas. Los boranos nunca se habían enfrentado a un enemigo que pudiera igualar su potencia de fuego, y sus naves biomecánicas luchaban por adaptarse a las tácticas militares humanas. El capitán Morrison proporcionó información crucial sobre las debilidades de las naves boranas, descubiertas durante sus semanas de observación encubierta. Las naves alienígenas dependían en gran medida de sus sistemas de curación orgánicos, pero las armas humanas infligían daño más rápido de lo que su bioarmadura podía repararse. El análisis táctico de Morrison ayudó a los artilleros humanos a apuntar a las secciones más vulnerables de las naves enemigas. Beltar, el joven ingeniero de la coalición, se había vuelto invaluable para el esfuerzo bélico aliado. Gracias a sus habilidades telepáticas, podía coordinar fuerzas humanas y alienígenas con una velocidad que asombraba incluso a comandantes militares experimentados. Su conexión mental permitía a las naves de la coalición responder instantáneamente a los planes de batalla humanos sin los retrasos de la comunicación por radio que los bortanos esperaban. El comandante Rodríguez lideró a su escuadrón de destructores en ataques relámpago contra las líneas de suministro bortanas. Mientras la batalla principal se libraba en Nixar Prime, sus naves utilizaban tecnología de sigilo humana para aparecer repentinamente entre las formaciones enemigas y desaparecer antes de que las naves biomecánicas pudieran responder eficazmente. Cada incursión exitosa debilitaba la flota borana y elevaba la moral de los supervivientes de la coalición. La DRA. Chen trabajó frenéticamente para analizar la tecnología bortana y las muestras biológicas capturadas. Mientras la batalla continuaba a su alrededor, sus descubrimientos pintaron un panorama aterrador de los verdaderos objetivos del enemigo. Los bortanos no solo conquistaban mundos por territorio o recursos, sino que recolectaban sistemáticamente material genético de todas las especies que encontraban. El descubrimiento más inquietante se produjo cuando Chen examinó las biocápsulas encontradas a bordo de las naves bortanas capturadas. Prisioneros de la coalición permanecían retenidos en estos contenedores orgánicos mientras extraía y estudiaba su información genética.
El proceso parecía formar parte de un programa más amplio que llevaba siglos en marcha en múltiples sistemas estelares. El capitán Parker, Doc, recibió órdenes de liderar una misión de ataque profundo en el espacio controlado por Boran para localizar su principal centro de mando. La inteligencia sugería que en algún lugar de la zona ocupada se encontraba un enorme laboratorio donde se procesaba todo el material genético recolectado. La destrucción de este centro podría destruir toda la maquinaria de guerra Borton. El teniente Bobby Nass continuó su trabajo de modernización de las naves de la coalición con armas humanas y sistemas defensivos. La visión de naves alienígenas, antes indefensas, repentinamente repletas de conjuntos de haces de partículas y lanzamisiles, conmocionó las redes de mando Boran. Su fácil conquista se estaba convirtiendo en una lucha desesperada por la supervivencia. El sargento Danny Foster lideró grupos de abordaje de marines contra las naves Boran que habían sido inutilizadas por la flota. Luchar a través de los pasillos orgánicos de naves alienígenas era algo nunca visto por soldados humanos. Las paredes parecían respirar y responder a su presencia, mientras que defensores biomecánicos emergían de cámaras ocultas. El gran avance se produjo cuando los marines de Foster capturaron intacto un nodo de mando bortano. El sistema informático orgánico contenía datos de navegación que revelaban la ubicación de su bioaxilidad principal. La estructura fue descrita como un laboratorio móvil del tamaño de una pequeña luna que se desplazaba entre sistemas estelares, cosechando civilizaciones enteras. El almirante K tomó la controvertida decisión de compartir tecnología militar humana avanzada directamente con las fuerzas de la coalición en lugar de simplemente proporcionar armas. Ingenieros trabajaron junto a técnicos alienígenas para mejorar todo, desde generadores de escudos hasta sistemas de puntería. El intercambio cultural se produjo a una velocidad increíble, impulsado por las desesperadas necesidades de la guerra. Beltar sirvió como enlace principal durante estas transferencias tecnológicas, utilizando sus habilidades telepáticas para acortar la distancia entre el pensamiento humano y el alienígena. Podía comprender los conceptos tácticos humanos y traducirlos a formas que las mentes de la coalición pudieran comprender. Su trabajo hizo posible la integración de las fuerzas humanas y alienígenas de maneras que la comunicación normal jamás podría. Los bortanos respondieron a sus pérdidas solicitando refuerzos de otros sistemas conquistados. Naves biomecánicas llegaban a diario para reemplazar las destruidas por armas humanas, pero sus tripulaciones estaban cada vez más desmoralizadas al enfrentarse a un enemigo al que no podían derrotar fácilmente. Muchos comandantes bortanos nunca habían experimentado una batalla prolongada contra una resistencia decidida. El análisis del Dr. Chen de los prisioneros bortanos reveló que su imperio se construyó sobre la extinción sistemática de otras especies. Llevaban más de 1000 años recolectando material genético y habían destruido docenas de civilizaciones en su afán por crear el arma biológica perfecta. La coalición era solo su último objetivo en una campaña de genocidio galáctico. La fuerza de ataque del capitán Parker localizó la instalación Boran-Bo, oculta en un cúmulo de nebulosas a 3 sistemas de la batalla principal. La estructura era incluso más masiva de lo que la inteligencia había sugerido y parecía estar parcialmente viva. Sensores orgánicos rastrearon su aproximación mientras las plataformas de defensa biomecánicas se preparaban para enfrentarse a las naves humanas. El asalto a la instalación biológica se convirtió en la batalla más desesperada de la guerra, mientras los marines de Parker se abrían paso a través de corredores vivos que respondían a su presencia. Las redes bioneurales de la instalación intentaban atrapar a los soldados humanos en laberintos orgánicos, mientras que las defensas automatizadas disparaban bioplasma a todo lo que se movía. Foster lideró el asalto final al núcleo central de la instalación, donde millones de muestras genéticas de especies extintas se almacenaban en enormes bancos orgánicos. La visión de tanta muerte y destrucción motivó a los marines humanos a luchar con más ahínco. No solo estaban salvando a la coalición, sino vengando a incontables civilizaciones que ya habían caído ante la cosecha Borton. La destrucción de la bioinstalación conmocionó a todo el imperio Borton. Su principal centro de investigación y base de datos genéticos habían desaparecido, junto con siglos de conocimiento biológico acumulado. La pérdida paralizó su capacidad para continuar con su programa de cosecha y los obligó a reconsiderar sus planes de expansión. La noticia de la destrucción de la instalación se extendió rápidamente por el espacio de la coalición y llegó a las fuerzas humanas que luchaban en los alrededores de Nexara Prime. La victoria demostró que los Borton podían ser derrotados y que su imperio no era tan imparable como todos creían. Por primera vez desde el inicio de la invasión, los supervivientes de la coalición se atrevieron a esperar una liberación completa. La marea de la guerra finalmente había cambiado a favor de los defensores. Pero el almirante Khan sabía que los bortanos no se rendirían fácilmente. Los informes de inteligencia sugerían que estaban reuniendo a sus fuerzas restantes para un último asalto masivo que determinaría el destino tanto de la coalición como del lugar de la humanidad entre las estrellas.
La batalla final comenzó cuando todas las naves Borton restantes en la galaxia convergieron en Kepler Prime como una oscura tormenta de muerte biomecánica. Su enorme flota ocultó las estrellas mientras cientos de naves orgánicas avanzaban en perfecta formación hacia el mundo capital de la coalición. El almirante K sabía que esta sería la última oportunidad para que ambos bandos decidieran el futuro de la galaxia. El espacio alrededor de Kepler Prime se convirtió en un cementerio de metal ardiendo y moribundo. Bioips, mientras más de 500 naves humanas luchaban junto a naves de la coalición reparadas a toda prisa. Rayos de energía cruzaban la oscuridad mientras las descargas de misiles explotaban contra blindajes orgánicos y escudos humanos. La batalla fue tan intensa que la superficie del planeta se iluminó con el fuego reflejado del combate orbital. El capitán Morrison había sido ascendido a Comodoro tras su participación en el primer contacto, y ahora lideraba un escuadrón de voluntarios en lo que todos sabían que era una misión suicida. Su objetivo era la nave insignia Boran, una monstruosidad biomecánica que jamás había sido derrotada en batalla. La enorme nave comandaba toda la flota enemiga mediante enlaces neuronales orgánicos que conectaban cada nave. Beltar trabajó con la Dra. Chen para crear algo inédito en la historia de la coalición. Utilizando sus habilidades telepáticas, conectó las mentes de todos los guerreros humanos y alienígenas en la zona de batalla en una sola conciencia unificada. Por primera vez, las naves de la coalición podían responder a las amenazas y oportunidades como un solo organismo vivo en lugar de naves separadas. La red psíquica creada proporcionó a las fuerzas aliadas una ventaja que los Bortons no podían comprender ni contrarrestar. Su jerarquía. La estructura de mando dependía de las órdenes que fluían de los oficiales superiores a las naves subordinadas. No tenían forma de luchar contra un enemigo que pensaba y actuaba como una sola mente. El sargento Foster lideró al equipo de asalto de los marines que abordó la nave insignia Bortana a través de una brecha abierta por la potencia de fuego humana concentrada. Luchar a través de los pasillos vivientes de la enorme Bioip era como atravesar el sistema digestivo de un monstruo cósmico. Las paredes latían con vida alienígena mientras defensores orgánicos emergían de cámaras ocultas para bloquear su avance. El almirante Cain coordinó la mayor batalla espacial de la historia conocida mientras intentaba minimizar las bajas humanas. Cada nave perdida significaba amigos y camaradas que nunca volverían a ver la Tierra. El peso del mando nunca se había sentido tan pesado. Mientras veía morir a gente buena para salvar una civilización alienígena, solo conocían el camino desde hacía unas semanas. El avance se produjo cuando los marines de Foster alcanzaron el núcleo bioneural en las profundidades de la nave insignia Borana. El enorme cerebro que controlaba toda la flota enemiga pulsaba con energía bioluminiscente mientras cables orgánicos lo conectaban a todas las naves de la Armada Borton. Foster sabía que destruir este sistema de mando central reduciría la capacidad del enemigo para coordinar sus fuerzas. La capitana Parker comandaba su acorazado UHS Colorado en medio del combate, vigilando atentamente las pantallas tácticas que mostraban la posición de su hija a bordo del USS Liberty. Lo que estaba en juego en esta batalla hacía que cada decisión se sintiera como una cuestión de vida o muerte. Aunque sabía que los comandantes militares profesionales no debían dejar que las emociones afectaran su juicio, las defensas del Bort y de la nave insignia eran diferentes a todo lo que las fuerzas humanas habían encontrado antes. Guardianes biomecánicos que parecían pesadillas vivientes defendían el núcleo neuronal. Mientras las armas orgánicas disparaban corrientes de plasma corrosivo contra los marines que avanzaban, el equipo de Foster sufría numerosas bajas mientras se abrían paso a través de pasillos laberínticos que cambiaban y transformaban para confundir a los intrusos. La DRA. Che monitoreó la red psíquica que conectaba a todas las fuerzas aliadas mientras analizaba los patrones de comando y de Bort en busca de debilidades. Su formación científica le ayudó a comprender cómo funcionaban los sistemas bioneurales del enemigo y cómo podrían verse afectados. Las computadoras orgánicas que controlaban las naves Bortan eran sofisticadas, pero nunca se habían enfrentado a un enemigo que pudiera pensar tan rápido como ellos. En los momentos finales de la batalla, Foster llegó al cerebro central y se dio cuenta de que los explosivos convencionales no serían suficientes para destruir algo tan masivo y bien protegido. El núcleo bioneural era más grande que un edificio humano y estaba rodeado por una armadura orgánica que podía regenerarse más rápido que cualquier arma. Foster tomó la decisión que pondría fin a la guerra, pero que le costó la vida. Activó las cargas de plasma experimentales que su equipo había traído para las tareas de demolición y las colocó contra el núcleo neuronal mientras los defensores orgánicos intentaban detenerlo. La explosión subsiguiente cortó todos los vínculos psíquicos que conectaban a la flota Boran y dejó a cientos de naves enemigas a la deriva, indefensas, en el espacio, con su estructura de mando destruida y sus sistemas de coordinación desconectados. Las naves Borton restantes comenzaron a retirarse hacia el límite del sistema.
Muchas de sus bionaves estaban tan dañadas que apenas podían mantener el soporte vital, y mucho menos continuar la lucha. La invasión que parecía imparable apenas unas semanas antes finalmente había terminado. El almirante Cain se encontraba en el puente de la UHS Enterprise, observando cómo las naves enemigas huían al hiperespacio mientras los equipos de rescate buscaban supervivientes entre los restos. Las bajas humanas se contaban por miles, pero habían logrado algo que muchos creían imposible. Habían salvado a toda una civilización de la extinción y demostrado que la humanidad pertenecía a las estrellas. La ceremonia de la victoria tuvo lugar en Kepler Prime, en la capital reconstruida que había quedado reducida a escombros durante los primeros ataques Boron. El almirante Khan y el almirante Scar firmaron el Tratado del Nuevo Amanecer, que daba la bienvenida formal a la humanidad a la coalición como su nuevo miembro. El documento también estableció la flota terrestre como la principal protectora militar del espacio de la coalición. La capitana Parker recibió su ascenso a almirante y se le otorgó el mando de la primera base humana permanente en territorio de la coalición. Su hija Amy se ofreció como voluntaria para permanecer en la guarnición junto con muchos otros humanos que deseaban continuar trabajando con sus nuevos aliados alienígenas. El vínculo forjado en la batalla perduraría por generaciones. La DRA. Chen anunció la formación de la Iniciativa de Investigación Interespecies, que se centraría en la cooperación pacífica y el entendimiento mutuo entre científicos humanos y de la coalición. Beltar se convirtió en su primer colega alienígena en una alianza que revolucionaría la tecnología y la medicina para ambas civilizaciones. El Comodoro Morrison se encontraba en el puente de la nueva UHS Nixara, la primera nave humana construida. Usando tecnología de coalición e ingeniería humana trabajando juntas. Mientras observaba las estrellas que ya no estaban vacías ni hostiles, reflexionó sobre cuánto había cambiado desde aquella primera transmisión desesperada pidiendo ayuda. La galaxia era vasta y estaba llena de peligros que la humanidad jamás había imaginado. Pero ya no era un lugar solitario. Entre las estrellas aguardaban nuevos amigos y aliados que se mantendrían unidos ante cualquier amenaza que el futuro pudiera traer. La humanidad había encontrado su lugar en la comunidad cósmica, no como conquistadores, sino como protectores de quienes no podían protegerse a sí mismos.